Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lunes 7 de abril del 2025, lunes de la quinta semana de Cuaresma. Lectura del profeta Daniel, en el capítulo 13, del versículo 1 al 9, versículo 15 al 17, versículo 19 al 30 y versículo 33 al 62. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos
se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija del Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo, antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución. El Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie, en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos
el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime, ¿debajo de qué árbol estaban juntos? Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 22, versículos del 1 al 6, respondemos: nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 12 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo, y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaban el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es lunes 7 de abril del 2025, lunes de la quinta semana de Cuaresma. La primera lectura que está tomada del libro del profeta Daniel y nos habla de la historia de Susana, la hija de Quelcías. Y ella era mujer temerosa de Dios. Era una mujer bella, temerosa de Dios. Ella era esposa de un hombre llamado Joaquín, que en aquel tiempo vivía en Babilonia. Y dice que dos ancianos le levantaron una calumnia cuando ella estaba bañándose en el jardín de su marido. Pero un joven llamado Daniel fue inspirado por Dios cuando ya la llevaban a matarla, a liquidarla. Fue inspirado Daniel por Dios y los hizo volver al juicio para interrogar a esos ancianos, los cuales les descubrió su mentira cuando ellos dijeron, cada uno de ellos dijeron en diferente árbol donde habían visto a Susana abrazada con un muchacho, con un joven, y todo era pura mentira. Entonces dice que Joaquín era casado con Susana, hija de Quelcías, y era una mujer muy bella y temerosa de Dios. Dice que sus padres eran virtuosos y la habían educado a su hija según la ley de Moisés. Había sido muy bien educada en la ley de Dios.
Y Joaquín era un hombre rico. El esposo era un hombre rico. Tenía una huerta junto a su casa. Y dice que allí solían reunirse los judíos, porque él era muy estimado por los judíos. Joaquín era muy estimado por los judíos. Y aquel año dice que habían designado a 2 jueces, 2 ancianos del pueblo. Dice que aquellos quienes habían dicho eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos. Dice que esos ancianos fueron elegidos como jueces. Y dice que se pasaban por guías del pueblo. Entonces dice que frecuentaban la casa de Joaquín. Y dice que hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado, cuando la gente ya se había retirado, cuando la gente ya se había retirado, Susana dice que entró a pasearse en la huerta de su marido, la huerta de Joaquín. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, pero dice que se encendieron de pasión por ella, porque ella era una mujer muy bella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo, ni acordarse de lo que es justo. Dice que mientras la acechaban, encontraron el momento oportuno, cuando ella iba a bañarse, porque ella, Susana, le dijo a las 2 muchachas de su servicio: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Pues dice que los hombres, mientras los muchachos salieron y cerraron la puerta, los viejos estaban espiándola. Y le dijeron, y entraron, y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas, nadie nos ve, nosotros ardemos de deseos de ti, en deseos de ti. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consciente, dice, consciente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo. Y le levantaron la calumnia. Entonces ella dice que dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Y si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y empezó a gritar, dice. Los 2 viejos también gritaron. Se pusieron a gritar también los 2 viejos. Y uno de ellos dice que corrió a abrir la puerta del jardín gritando. Los criados dice que se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Y cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron, dice, consternados, decepcionados con Susana, porque jamás habían oído nada de eso, de ella. Pero dice que al día siguiente, dice, cuando todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, también dice que fueron los 2 viejos llenos de maldad. Para hacer que la condenaran a morir en presencia del pueblo. Y dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías, y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien dice que acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Dice que todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando.
Entonces dice que se levantaron los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó los ojos al cielo, dice, porque su corazón confiaba en el Señor. Dice que los viejos dijeron, mientras ellos contaron su versión, que la había encontrado con un joven en la huerta, pero que no pudieron sujetar al joven, porque era más fuerte que ellos. Y dice que abrió la puerta al joven y se les escapó. Solo a ella la detuvieron y que le hicieron preguntas que quién era el joven, pero dice que se negó a decirlo. Y que ellos eran testigos de todo eso. Pero lo más terrible que la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Dice que Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno que concede los secretos y lo sabes todo, antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. Dice que el Señor escuchó su oración, escuchó su voz. Y dice que cuando la llevaban a Susana a ejecutarla, el Señor dice que hizo sentir a un joven llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar. Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer, decía Daniel. Fue impulsado por Dios para que dijera esas palabras. Y dice que todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Dice que Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser ustedes ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, les dijo, porque esos le han levantado un falso testimonio. Dice que los ancianos invitaron a Daniel que se sentara junto a ellos para ver qué opinaba. Todo el pueblo dice que regresó deprisa. Todo el pueblo regresó deprisa. Y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas. Puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano, le dijeron. Dice que Daniel les dijo, separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Entonces Daniel los interrogó ya separados cada uno y le dijo al primero, viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. Y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Dice que le dijo, debajo de una acacia. Pero Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida. Y ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Y les dijo que se lo llevaran. Luego mandó traer al otro. Y le dijo, raza de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, pero dice que ellas, por miedo, se entregaban a ellos.
Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Y le dijo, dime de qué árbol la sorprendiste abrazado con el hombre, con el joven. Él contestó, debajo de una encina. El primero dijo que debajo de una acacia, el otro dice que debajo de una encina. Entonces dijo Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda la espada. El ángel del Señor aguarda el ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad, le dijo también. Entonces dice que toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios por las palabras que dijo Daniel, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Y dice que así era para cumplir con la ley de Moisés. Dice que los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. El Evangelio que está tomado de San Juan, en el capítulo 8, del versículo 12 al 20. Jesús dice que les dijo a los fariseos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Entonces dice que los fariseos le dijeron a Jesús, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Y Jesús les respondió, aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio dice, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, dice Jesús, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Aquí vemos claramente de que Dios Padre no es solamente un espíritu, es una persona. Aquí dice, y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. El Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad y el Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Yo doy testimonio, dice, de mí mismo y también el Padre que me ha enviado. Da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Dice que le dijo Jesús, ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Dice que estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano, dice.
porque todavía no había llegado su hora. Todavía no era la hora. Todavía no había llegado su hora. Por eso nadie pudo echarle mano a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas,